Hola, bienvenidos a esta segunda lección del curso de Infografía Periodística del Explicar al Narrar. En la lección anterior os mostraba algunos ejemplos de antecesores de la infografía, tal como la entendemos. Os mostraba las gráficas estadísticas de Florence Nightingale o de Charles Joseph Minard, o los trabajos más ilustrados del jesuita Atanasio Kircher, las representaciones científicas de Copérnico. Todo ello converge a principios de los años 80 en lo que hoy entendemos como el oficio del infografista. Pero en verdad hay muchas maneras de hacer, son muchas maneras diferentes. Puestos a dividirlo en dos grandes grupos, que creo que corresponde hacerlo, podríamos hablar de, por un lado, la infografía ilustrada, realizada mediante ilustraciones más o menos figurativas, y por otra parte lo que se ha venido a llamar hoy en día la visualización de datos. La infografía ilustrada nos explica un tangible, por tanto su representación es figurativa, ya puede ser real o imaginario, en un periodo de tiempo muy breve o en un momento dado concreto, ¿no? Por ejemplo, nos puede explicar cómo funciona determinada máquina, o en el caso más periodístico, cómo fue determinado hecho noticioso, como puede ser un accidente de tráfico múltiple o un atentado terrorista. Pues un periodo de tiempo breve, corto, ¿no? Por otra parte, la visualización de datos narra conceptos, es decir, intangibles, por tanto su representación se realiza mediante figuras geométricas abstractas, también reales o imaginarios, y puede hacerlo a través de un periodo de tiempo que puede ser muy prolongado. Puede narrarnos desde unas horas de indicador bursátil hasta el número de seres humanos que hay en el planeta Tierra en los últimos 25.000 años. Un ejemplo del ilustrador científico universal podría ser Leonardo da Vinci, un genio absoluto, un artista sin duda, pero también un científico, un pensador. Seguro que conocéis todos vosotros los estudios anatómicos que realizó, donde describe con enorme exactitud cómo es el cuerpo humano en su interior, ¿no? O, por ejemplo, también los dibujos fabulosos que hizo sobre los diseños que hacía de máquinas de todo tipo, ¿no? Voladoras, pero muchas máquinas de guerra, ¿no? Son unas casi infografías ilustradas fabulosas que hoy probablemente su lugar natural sería la revista National Geographic, ¿no? Otro asunto muy diferente es la visualización de datos. Para empezar, es mucho más moderno. En 1500 pues no hay constancia de que se recogieran datos, no había este interés, ¿no? Estaríamos hablando ya del año 1750, más o menos, que empezamos a recolectar datos. Lo que estáis viendo en la pantalla es un simple listado de unos cuantos datos. Los accidentes aéreos y las víctimas de los accidentes del año 1948 al año 2014, es decir, aproximadamente 65, hay dos columnas, unos 130 cifras, ¿no? Y si lo miramos, pues nos cuesta entender, o directamente no podemos entender, no podemos ver lo que está explicando. Si en lugar de 150 cifras fueran 150 palabras y os explicara con esas 150 palabras una persona, un espacio, os podríais hacer mentalmente una idea muy exacta, muy precisa de lo que estoy contando. Sin embargo, con estas 150 cifras es imposible que nos podamos hacer mentalmente una imagen, un escenario de lo que nos está intentando contar. El cerebro humano no está preparado para procesar esos datos. Necesitamos visualizar los datos para poder entender lo que nos están contando. Los datos en sí mismos no son nada si no se pueden visualizar, no nos sirven para nada. Aquí veis la representación visual de esos mismos datos. Es un gráfico que publicamos en La Vanguardia hace unos años, y aquí sí entendemos rápidamente
también por una convención cultural, porque conocemos este tipo de gráficas evolutivas de la que luego os hablará, podemos ver la historia de estos datos, ¿no? Cómo abajo representado mediante unas finas barras los accidentes aéreos han ido descendiendo con cierta oscilación, pero han ido descendiendo desde el año 46, que es el primer año en el que esta gráfica nos habla, hasta prácticamente la actualidad, donde alcanzamos el menor número de accidentes, y paralelamente como el número de víctimas de estos accidentes pues corre bastante aleatoriamente y al margen del número de accidentes. Llama la atención y nos abre a preguntas pensar por qué entre el año 70 y 75 se produce con mucho el mayor número de muertes cuando el número de accidentes pues, prácticamente no ha variado, porque en el último de los años de esta gráfica, siendo el menor número de accidentes, el año con el menor número de accidentes, sin embargo se dispara el número de víctimas. Todas estas preguntas las podemos hacer enseguida, las podemos ver, nos resulta muy sencillo entender esta gráfica. La visualización de datos estadísticos tiene un autor y un punto de partida muy concreto. Se trata de William Playfair y de la publicación de su libro The Commercial and Political Atlas, que tengo aquí un ejemplar, bueno, tengo una edición facsímil, y a pesar de su título, no contiene ni una sola cartografía, ni un solo mapa. En cambio, tiene multitud de gráficas, estadísticas, que inventó este ingeniero y economista inglés. En este libro, William Playfair incluye los 3 modelos de gráficas estadísticas que hemos venido utilizando desde entonces y que conviene reconocer y saber cuáles son las diferencias entre ellas. La que estáis viendo aquí es lo que él denominaba el polígono de frecuencias, más comúnmente conocido como gráfico de fiebre, que es el que veíamos antes en el caso de los accidentes aéreos, y que nos muestra la balanza comercial de Dinamarca y Noruega con Inglaterra entre los años 1700 a 1780. O sea, el gráfico contiene 80 años de historia, ¿no? Y resulta, como veis, facilísimo ver cómo en un momento dado da la vuelta y esa balanza comercial, que es favorable a Dinamarca y a Noruega, pasa a ser favorable a Inglaterra. Esto con un listado de datos nos resultaría imposible de apreciar. Destacaros lo siguiente, que es muy importante. El gráfico del polígono de frecuencia, las fiebres, tienen 2 ejes, X y Y. X, el horizontal, siempre, en él siempre corre el tiempo, y en el vertical, en Y, el concepto. Es decir, este es un gráfico para representar la evolución de un concepto determinado durante un periodo de tiempo. Este otro modelo que veis es el gráfico que comúnmente conocemos como gráfico de barras. En este caso nos explica la balanza comercial de Escocia con otras partes del mundo en un periodo concreto, o comparando 2 periodos, que son las Navidades de 1780 y la de 1781. El gráfico de barras, a diferencia del gráfico de fiebre, que a menudo se confunden, y yo lo veo en los medios de comunicación, que se utiliza uno cuando se debería utilizar el otro, es que el gráfico de barras nos muestra o nos compara diferentes conceptos, a veces muy numerosos, como en este caso, en un momento dado concreto, o en 2 momentos dados concretos, como son las Navidades, ¿no? De tal manera que podemos ver con total claridad y facilidad cómo el principal socio comercial de Escocia es Irlanda, y cómo las líneas negras, que son las exportaciones, resultan claramente favorables a Escocia frente a las importaciones, que son menores. Frente a Irlanda, Polonia es prácticamente insignificante. Y el tercer modelo que desarrolla, que inventa William Playfair y que incluye en su libro el Atlas Político y Comercial, es lo que los sajones conocen como el pie y nosotros como el gráfico de tarta, ¿no? Es un tipo de gráfico que distribuye un total en sus partes.
En el ejemplo que estáis viendo, se trata de los territorios que ocupan cada uno de los estados de los Estados Unidos de Norteamérica. En aquel momento, en el momento en el que se hizo esta gráfica, Luisiana era el estado más grande. Todavía, como podéis ver, el siguiente territorio pues son los territorios del oeste, todavía el salvaje oeste, ¿no? Y luego vemos los otros estados más pequeños, Virginia, Georgia, Kentucky, New Jersey, etcétera, que formaban todos juntos el territorio de Estados Unidos. En este caso, las representaciones están hechas a partir de hectáreas, ¿no? Esto hoy en día sería muy raro. Generalmente utilizamos esta gráfica para representar porcentajes. Tenemos el 100% y en qué porción, en qué porcentaje se distribuye cada una de las partes de ese total. Otro caso paradigmático de la visualización de datos es el mapa del cólera del Soho del del médico John Snow. A diferencia de William Playfair, él no desarrolla datos estadísticos en el tiempo, sino que nos descubre, nos desvela mundos, un mundo en concreto, que era imposible de conocer, de ver antes de su visualización. La historia del mapa del cólera del Dr. Snow es también muy interesante, incluso desde un punto de vista periodístico. El Dr. John Snow vivía en el Soho de Londres cuando se produjo una epidemia de cólera muy virulenta. En apenas una semana murieron 700 personas en el barrio. Y él creía, a diferencia de sus colegas de la época, que el cólera no se contagiaba mediante lo que se conocía como las miasmas, ¿no? Que eran unos efluvios, unos aires contaminados por los que se retransmitía el cólera, sino que él pensaba que se retransmitía mediante el consumo de agua infectada, ¿no? Ya había hecho algunos estudios anteriormente en este sentido, pero fue esta epidemia concretamente la que le llevó a realizar esta cartografía que nos desvela toda una forma nueva de entender. Lo que hizo el Dr. Snow fue algo aparentemente tan sencillo como un trabajo de relevamiento de datos, ¿no? Fue puerta por puerta preguntando a los vecinos si en cada edificio había muerto alguien de cólera y lo anotaba en un mapa mediante una línea negra. Cuando hubo terminado de recorrer el barrio y de tomar todos estos datos, lo que tenía frente a él ya no era más el mapa del Soho de Londres, era el mapa del cólera en el Soho de Londres. Aquí podéis ver una representación que he hecho yo eliminando la cartografía, donde todavía queda más claro el número de casos se aglutinan alrededor de un pozo de agua en concreto. Los puntos rojos son los pozos de agua, las líneas grises son los muertos y, como podéis ver, hay pozos de agua que no tienen ningún caso cercano y, sin embargo, hay el de Broad Street, que está totalmente rodeado de muerte, ¿no? Se dieron algunos casos singulares, característicos, que también el Dr. Snow estudió, como el de la cervecería Lyon, donde, a pesar de estar en la propia calle de Broad Street, no tenía ni un solo caso de muertos, y resultó ser que la cervecera pues ofrecía gratuitamente cerveza a sus trabajadores y nadie bebía agua, por lo tanto nadie se contagió. Y algo parecido ocurría en un albergue para pobres que se encontraba a pocos metros del pozo, donde, a pesar de tener 500 personas alojadas, solo se habían dado 5 casos. La respuesta a este enigma era que ellos disponían de su propio pozo y que nadie iba a tomar agua del pozo contaminado, ¿no? Con este mapa y con estas deducciones, el Dr. John Snow propuso a las autoridades que sellaran el pozo, y, a pesar de que no tenía ninguna prueba empírica de que realmente era el agua el factor de transmisión de la enfermedad, era tan contundente la relación de los casos en el mapa con el efecto, que las autoridades le hicieron caso, sellaron el pozo y
el número de casos remitió rápidamente en la zona. Hoy en día, las gráficas de William Playfair y las visualizaciones de datos muy empleadas con el fenómeno actual del Big Data son las que utilizamos habitualmente en este caso, en esta situación que estamos viviendo con el COVID-19. Estamos siguiendo con estos modelos la realidad de esta pandemia, cómo se está distribuyendo por el mundo. Podemos ver el mapa mundi del COVID, de esta pandemia, y también la evolución en casos confirmados, en casos diarios, mediante las barras y las fiebres que inventó William Playfair. En resumen, y vinculándolo con el momento histórico que estamos viviendo con el coronavirus, hay dos modelos generales de gráficos. Uno que vendría directamente vinculado con esos dibujos que os mostraba de Leonardo da Vinci al principio, con representaciones a veces mucho más esquemáticas, de mostrar con dibujos lo que no se puede capturar con fotografías. En este caso, cómo es el nuevo coronavirus y cómo se reproduce. Lo podéis ver en este gráfico de la BBC, pues cómo la forma que tiene, una representación sintetizada de este virus, cómo se introduce en el cuerpo humano, cómo actúa sobre las células, todo mediante esa combinación de dibujos esquemáticos y palabra. Y por otra parte, las visualizaciones de datos que nos cuentan historias. Probablemente este gráfico que estáis viendo sea no solo el gráfico de esta pandemia, sino la imagen de esta pandemia. Yo me doy cuenta hasta qué punto este gráfico nos ha cambiado, no sé si decir tanto como el gráfico de Jon Snow, ¿no? Pero nos ha cambiado mucho la concepción del problema que estamos viviendo, que es el aplanar la curva, que se ha hablado mucho y se habla mucho de aplanar la curva, ¿no? Creo que este gráfico es una imagen que marca un punto de inflexión en la comprensión del problema por parte de la sociedad, ¿no? Que no solo nos muestra o nos explica una o dos historias, que sería cómo será la pandemia si no se toman medidas, o cómo será si se toman medidas, incluso el riesgo de un repunte más adelante, sino que nos hace entender que no se trata tanto de la cantidad de casos que se van a producir, tanto si no se toman medidas como si se toman medidas, sino de que el problema es no bloquear el sistema sanitario al distribuir, al achatar esa curva, al aplanar esa curva y distribuir el número de casos en el mayor espacio de tiempo posible. Bueno, pues hasta aquí la segunda lección, donde hemos visto los principales modelos de gráficas estadísticas y sus diferencias, y la visualización de datos del Dr. Snow, que son un precedente clarísimo de las actuales visualizaciones de datos del Big Data, ¿no? En la próxima lección os hablaré, ya muy entrados en lo que es periodismo, de los peligros de no utilizar correctamente y siguiendo los códigos éticos que corresponden la infografía periodística, como esta arma de comunicación fantástica que es la infografía se puede volver contra nosotros si no somos muy serios en su utilización.